Ahora, desde que eso ocurrió, desde que esa toma de los talibanes en Afganistán sucedió, el discurso de China es que invita a la comunidad internacional a desconfiar de Estados Unidos. Ese discurso de desconfianza de China hacia Estados Unidos y hacia Occidente, ¿hasta qué punto está calando en la comunidad internacional? Sigor. Bueno, yo creo que Estados Unidos se marcha dejando una imagen bastante penosa, ¿no? Y es verdad que demuestra que por mucho que Biden dijo que America is back, pues no sabemos si ha vuelto y en qué condiciones. Entonces, en este nuevo orden global, ¿no? En el que todo parece que pivota entre China y Estados Unidos, pues yo creo que estas imágenes que está dejando la marcha de Afganistán van a pesar mucho, sobre todo en los países en vías de desarrollo con los cuales China está tratando de mantener unas relaciones más estrechas, ¿no? Unas relaciones sobre todo económicas, pero bueno, que son al final pues unas relaciones que van pivotando también hacia el terreno político, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que China está utilizando todo esto de una forma propagandística para dejar entrever que Estados Unidos no es el país en el que se puede confiar, aquel país que salvó a Europa de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, e incluso tuvo un papel muy importante en Asia, en aquella contienda. Ese ya no es el país que nosotros tenemos en mente y lo está utilizando sobre todo para mandar un mensaje a Taiwán, ¿no? Que al final tiene un acuerdo con Estados Unidos de protección en caso de que China trate de tomar Taiwán por la fuerza y bueno, pues está aprovechando todo esto que está sucediendo para decirles a los taiwaneses, ojo, cuidado, que quizá estáis poniendo demasiada esperanza en un país que os va a dejar tirados. Y además, antes quizá lo hubiese dicho de una forma un poquito más sutil, pero ahora vemos incluso a la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Hua Chunying, diciéndolo en Twitter de forma clarísima, ¿no? Utilizando viñetas, utilizando también un humor un poquito rancio, ¿no? En definitiva, esa nueva política Wolf Warrior, ¿no? Pues está calando también aquí y estamos viendo efectivamente como China pues está sacando pecho, pero cuidado porque China pues está también en un territorio minado, ¿no? Y entonces todos los movimientos que pueda hacer se van a escrutar, ¿no? Por todo el mundo y se va a ver qué es lo que le pasa a China. Al final estamos viendo que o sea, que Afganistán es un país muy difícil de gobernar, es un país que nunca ha tenido un gobierno central fuerte y China ve la posibilidad de hacer ciertos tratos posiblemente incómodos con los talibanes para mantener la estabilidad, que al final es lo que a China siempre le interesa, ¿no? Que haya estabilidad, que no haya un campo abonado para grupos terroristas que le puedan estallar a China en la región de Xinjiang y que se puedan hacer negocios. Entonces, si eso lo consigue a través de los talibanes, bienvenido sea. Por eso yo creo que China puede ser un país clave en todo esto y un país que se beneficie también, si lo hace bien, a nivel internacional en su imagen. Ahora que precisamente Jaime menciona, Sigor, el tema de Taiwán, ¿tú personalmente ves a Taiwán replanteándose las intenciones de Estados Unidos a raíz de esta ocupación talibán en Afganistán? Bueno, yo estoy en líneas generales bastante de acuerdo con la lectura de Figor. Creo que es los puntos clave que se deriva de lo sucedido y cómo eso afecta a China en su relación con Afganistán. La lectura de Taiwán, en efecto, fue prácticamente inmediata. En las declaraciones de la portavoz de Exteriores, Hua Chunying, el lunes ya hablaba de los editoriales de los medios nacionales ya dejaban entrever, bueno, pues que esto suponía un riesgo para Taiwán. Yo no creo que esto suponga realmente una diferencia tanto para Estados Unidos o sobre todo para la posición de Taiwán. Un portavoz del gobierno de Estados Unidos, no me acuerdo su nombre, creo que era Jake Sullivan, hablaba esta semana de que los casos de estos dos países son muy distintos.
También esa semana Tsai Ing-wen decía que bueno, pues el país dependerá de sí mismo para defenderse, lo cual en realidad es más una demostración de intenciones que una práctica militar, porque dependen por completo de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, pero es verdad que son dos cuestiones muy distintas. Taiwán tiene una importancia estratégica y es un punto de equilibrio de alguna manera, aunque sea un equilibrio precario entre las dos grandes potencias, y precisamente por su previsible inestabilidad lo vuelve un territorio mucho más estable en cierta medida, si se explica, si se entiende lo que esta imagen. Yo creo que en líneas generales, desde el punto de vista de China, lo que sucede en Afganistán se ve como un prisma de su relación con Estados Unidos y, por ende, su posición en el mundo como potencia emergente. De nuevo, estoy de acuerdo con lo que comentaba Zigor al principio. Lo que hemos visto en estas últimas semanas en Afganistán, China lleva décadas defendiendo y deseando que Estados Unidos tuviera una menor implicación en la región. Y lo que hemos visto esta semana es que el deseo de China se ha hecho realidad. Esto, que es abre un nuevo escenario, al mismo tiempo es un gran riesgo para China, porque supone tener un país altamente inestable literalmente al otro lado de la frontera y que conecta con con los movimientos radicales islamistas, que son uno de los grandes factores de desestabilización que el partido teme. Entonces, la realidad es que en Afganistán hay un vacío, hay un posible caos y China, después de unas décadas en las que ha podido disfrutar de una estabilidad en la región a costa y coste de Estados Unidos, ahora deberá gestionar esa situación de una manera mucho más directa. Y eso será una prueba de su posición como potencia global. Como bien apuntaba antes, Igor, estamos viendo a China mucho más proclive, mucho más dispuesta a negociar con los talibanes. A raíz de esto, ¿debe tomar ejemplos, Igor, Occidente a la hora de negociar con los talibanes y fijarse en cómo lo está haciendo China y tomar nota? Bueno, es que yo creo que son dos modelos muy diferentes, ¿no? Por lo menos de forma nominal. Yo creo que Occidente, los países occidentales, con Estados Unidos y con Europa a la cabeza, suelen tener unos estándares, digamos, de respeto a los derechos humanos, de democracia, mucho más elevados que los de China, que no tienen ninguno. Quiero decir que, a ver, siempre sobre el papel, ¿no? Yo creo que Occidente trata de hacer tratos con gobiernos que son más o menos legítimos. A China eso le da igual. Entonces, aunque luego es cierto que Occidente pues, tiene tratos con países que no son mucho mejores que Afganistán en lo que se refiere, por ejemplo, a los derechos humanos, como puede ser Arabia Saudí, pues yo creo que hay que mantener por lo menos una estatura moral de cara al público, ¿no? Que impide hacer negocios y política como hace China, ¿no? Que no se mete. A ver, la política de China es clara, ¿no? No interfiere en la política de terceros países y por lo tanto solo mira por sus intereses. Eso hace que China pueda hacer tratos con los talibanes o quien sea que esté en el poder, independientemente de qué es lo que haga ese gobierno dentro de sus fronteras. Esa es una ventaja clarísima para hacer negocios. Lo que pasa es que bueno, pues se entendería poco mal, ¿no? Que Occidente ahora de repente empezase a hacer tratos con los talibanes. No obstante, yo creo que se están haciendo, que obviamente Estados Unidos ha llegado a acuerdos con los talibanes pues, para toda la operación de salida del país y que se seguirán haciendo. Lo que pasa es que, bueno, como decía Javier Solana, le hice una entrevista hace unos días, como decía él, todo esto se hace por debajo de la mesa, ¿no? Son tratos que no están a la vista del público y bueno, pues son tratos que irán trascendiendo con el tiempo.
Lo importante yo creo que debería ser bueno, pues la calidad de vida de la propia población, ¿no? Y yo creo que las mujeres son realmente las que más tienen que perder, porque si lo miras desde un punto de vista de los hombres, pues bueno, muchos seguramente están más o menos de acuerdo con lo que predican los talibanes, ¿no? Sin embargo, yo creo que aquí los derechos de las mujeres van a ser pisoteados y la diferencia es que por lo menos Occidente lo dirá, lo criticará, lo denunciará y China pues no creo que lo haga, ¿no? Entonces yo creo que es muy difícil que China se convierta o el modelo de relaciones diplomáticas y económicas de China se convierta en una guía para Occidente. Son al fin y al cabo dos modelos muy diferentes. En todo este contexto ahora que se establece, Jaime, en toda esta coyuntura que se establece ahora, ¿podemos llegar a afirmar que ahora mismo China es el mayor responsable de la estabilidad de la región de Asia Central? Bueno, a ver, es un título grande, pero bueno, pues quizá no sería una exageración decirlo. China tiene mucha presencia económica en la zona, no tiene presencia militar, lógicamente, y eso hace que tenga también unas relaciones bilaterales basadas en el pragmatismo, como comentaba Zigor, muy presentes, ¿no? En cualquier caso, Asia Central, más allá de Afganistán, no es una zona particularmente inestable, ¿no? Y bueno, sí que es verdad además que parte de su proyecto, a ver, esto quiero hacer énfasis, no creo, a mi entender, la gestión o la política de China con respecto a la crisis de Afganistán, el pilar y el primer motivo es seguridad, blindar su propia seguridad y la seguridad en la región. Los intereses económicos están mucho más abajo en la lista. Eso es algo de lo que se ha hablado mucho estos días, etcétera. El otro día, de hecho, el vicepresidente de Carnegie, Evan Feigenbaum, ponía un tuit bastante divertido. Él decía que llevaba viendo artículos sobre los recursos naturales de Afganistán desde el 95 y que si siguen ahí es por algo, ¿no? Bueno, pues probablemente es porque no existe una seguridad que permite explotar esos recursos. Bueno, esto es una anécdota para usarlo como ejemplo, ¿no? De que al final la seguridad es lo primero. China, como decía, tiene a través de iniciativas como la nueva ruta de la seda la idea de invertir de manera significativa en la infraestructura de la región. De hecho, pues por ejemplo, con Kirguistán tiene un suministro de energía de gas natural que es uno de los, no recuerdo la cifra, pero bueno, es uno de sus principales abastecedores. Y bueno, pues la idea es encajar a Afganistán en esa urdimbre, ¿no? No necesariamente como un nodo vinculado de esa red, porque la realidad es eso, que el primer principio es la seguridad. La seguridad es algo que a día de hoy obviamente no está garantizado y no se sabe cómo va a evolucionar en los próximos meses, y ese es el principio que guía la actuación de China con respecto a la región y en particular Afganistán, por supuesto. A partir ahora de todo esto, a partir ahora de todo esto, Sigor, ¿tiene un problema ahora China con la convivencia entre los uigures en Xinjiang y los afganos en esa frontera del corredor de Wuhan? Eso es un tema muy Eso, interesante. eso es muy difícil, sí, eso lo iremos viendo con Eso es el todo el tiempo, tema, ¿no? claro. Yo creo que ahí China ha acusado a Afganistán de ser una base para el entrenamiento de los terroristas uigures, del ETIM. Ahora parece que ha llegado a acuerdos con los talibanes para que estos no permitan que este tipo de extremistas bueno, pues, puedan tener en Afganistán un lugar donde esconderse y donde entrenarse. No sé hasta qué punto. Yo creo que mucho va a depender
de la capacidad que los talibanes tengan para mantener un gobierno central fuerte y cohesionado, ¿no? O sea, si los talibanes llegan a acuerdos con China y tienen el poder suficiente por todo el país para hacerse valer, ¿no? Y para yo posiblemente votaría porque, bueno, pues porque China va a conseguir sus objetivos de estabilizar la zona y de evitar que los uigures tengan ahí un lugar, un santuario, ¿no? Si los talibanes no consiguen hacerse con el control del país, ¿no? Estamos viendo que hay diferentes facciones, los atentados en el aeropuerto fueron también un elemento importante, ¿no? El ISIS-K, no hay más que ver el mapa de Afganistán y de todas las etnias que tiene, los hombres de la guerra, ¿no? Que se les llama, ¿no? Pues bueno, yo creo que los señores de la guerra van a al final llegar a acuerdos con los talibanes pueden mantenerse por la fuerza hasta cierto punto solo, porque es un grupo realmente un grupo terrorista, ¿no? Que ahora mismo se convierte en gobierno y que no tiene las herramientas para dirigir un país, no tiene dinero, no tiene el poder de gestión de ese país. Si de alguna forma lo consigue, ya sea con la ayuda de China, ya sea con la ayuda de Pakistán, Pakistán y China además tienen una relación muy estrecha, entonces muchos consideran que una de las formas más eficientes o eficaces que China puede tener de influir en Afganistán es a través de Pakistán. Pakistán es uno de los grandes socios de China en la región, es también el país que equilibra un poco la balanza con India y es uno de los países clave de la ruta de la seda. Entonces, Pakistán sabemos que es el país con mayor influencia en Afganistán, un país que tiene relaciones muy cercanas con los talibanes. Entonces, pues yo creo que ahí China tiene esa otra pata, ¿no? en esta política exterior con Afganistán, que puede ser precisamente influir a través de Pakistán. Y ya para cerrar contigo, Jaime, como bien apuntaba Igor al principio, al contestar la pregunta, lo veremos con el tiempo, cómo es esa convivencia entre talibanes y uigures, pero parece completamente previsible que a partir de ahora China lleve una política más dura de control y de supervisión a raíz de la aparente represión que hace el gobierno de Pekín sobre los uigures, por miedo a un resurgimiento del movimiento islámico del Turquestán Oriental, ¿no? Sí. Bueno, antes de comentar esto, déjame que corrija una cosa que he dicho mal antes. No es Kirguistán, es Turkmenistán. Vale. A través del oleoducto de Turkmenistán llega el 40% del gas natural que consume China se importa del extranjero y un tercio de ese viene a través de Turkmenistán, no Kirguistán, me he equivocado. Entonces, eso corregido al hilo de lo que decías. A mí, y lo comentaba antes cuando lo has preguntado a Figor, a mí me parece que esa es una cuestión fascinante y que es muy indicativa de la naturaleza de relaciones entre China y Afganistán y de lo que está sucediendo, ¿no? Al final tenemos, si no una alianza, sí una suerte de entendimiento entre un movimiento fundamentalista islámico, por un lado, y por otro, un país totalitario que está realizando en una de sus provincias, en este caso Xinjiang, una política, una campaña sistemática contra el Islam para reducir su presencia social con algunos de los métodos más... quiero ser cuidadoso con el adjetivo, pero bueno, algunos de los medios más duros, voy a usar duros, para hacerlo, ¿no? Como es el caso de los famosos centros de reeducación, etcétera, a los que la gente, en los que, bueno, según datos de organizaciones internacionales, han pasado más de 1 millón de personas y uno de los motivos es profesar de manera pública el Islam. Entonces, yo creo que esto refleja de una manera muy práctica, digamos, cómo cuestiones maximalistas, incluso como la yihad, están sometidas a los cálculos de
de la política, ¿no? Y cómo también quizá pues la yihad y la guerra de Afganistán y los movimientos terroristas que allí se alojan con respecto a Occidente no es tanto una cuestión política como identitaria, ¿no? Y como un rechazo al universalismo de los valores occidentales. Pero bueno, eso es otra cuestión que no toca tanto a China. Pero bueno, yo creo que el tema, una de las cuestiones, no es solo si los talibán... Bueno, de esto hablaba el otro día, por ejemplo, con Andrew Small, que es un investigador del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, y él me decía que, bueno, pues que él intuye que la actitud en este respecto de Afganistán y de los talibán es similar a la de Pakistán, que también es un país que ha sido muy poco crítico con lo que sucede en Xinjiang, como la mayoría de los países árabes en general, ¿no? Que a su entender la cuestión uigur no es central a la causa islámica y no quieren permitir que se creen cuñas en su frente contra Occidente, ¿no? Entonces, bueno, al hilo de eso, yo creo que la cuestión no solo si los talibán van a tener la voluntad de ayudar a China a la hora de controlar la presencia y expansión de grupos fundamentalistas, en este caso islámicos, en la zona, sino también si van a tener la capacidad de hacerlo, ¿no? Como Cigor comentaba antes, Afganistán es una sociedad muy fragmentada en la que hay muchas facciones, muchos actores en juego y desde luego no es una sociedad como la China en la que hay un organismo o una organización política, en este caso como el partido, que tiene un control absolutamente vertical de lo que sucede. Eso es una de las cuestiones que estará en juego y creo que sin duda marcará la evolución y la relación entre estos dos países y a raíz de ello la presencia económica de China allí.